Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de Dios y la Patria se abre. Saludamos a la ministra, a su equipo, a la comisión, senadores, senadoras. Y continuamos. Tenemos cuenta, secretaria, ¿no? Tenemos. Muy breve la cuenta. Ya. Es una solicitud a las organizaciones mapuche por el Bosque Central, con la que piden a esta comisión que oficie a la Biblioteca del Congreso Nacional para que efectúe un, comillas, informe sobre las indicaciones resultantes de la denominada consulta indígena del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y las modificaciones que fueron realizadas a dichas indicaciones durante el primer y segundo trámite legislativo. Señalan que lo piden porque en sus organizaciones, las respectivas organizaciones no tienen conocimiento de la manera en cómo se incorporaron las observaciones de la consulta indígena. Bien. A ver, más que oficio, o sea, uno le puede solicitar al Congreso Nacional que haga un informe sobre las indicaciones de la consulta indígena, pero antes de eso, antes de recabar el acuerdo o abrir la palabra, tal vez preguntarle al Ejecutivo, eh, como esta tramitación es larga, digamos, y tiene su historia, entonces, como hablan de las modificaciones en los diferentes trámites respecto a la consulta indígena, primer, segundo trámite legislativo, etcétera, como si eso se hizo o no se hizo, si era pertinente o no, si nos pueden un poquito contextualizar antes de solicitar a la biblioteca un eventual informe. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los senadores y senadoras. La consulta indígena se realizó el año 2016 y cuando nosotros tomamos la discusión de este proyecto en varios de sus elementos, artículos, efectivamente se hace mención, esto se incorpora por la consulta indígena, etcétera. Em, pero no, yo personalmente no tengo claro todas las modificaciones que fueron producto de la consulta indígena, porque fue hace muchos años atrás. No estoy segura de que alguien del Ministerio de Ambiente pudiera hacer esa reconstrucción. Em, Así es que yo creo que si el Congreso lo pudiera hacer, la Biblioteca del Congreso sería, creo, probablemente más adecuado y sería más fidedigno, porque sí, yo creo que sí. Entonces, ¿les parece que solicitemos como comisión, tal como se solicita acá, un informe a la comisión del Congreso? Habría a la biblioteca. Perfecto. Sí, no es necesario un oficio, sino que es una solicitud, digamos. Claro, perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a... perdón, sí, ministra. Sí, disculpe, presidente, me dicen mis asesores acá de que nosotros sí podríamos reconstruir las indicaciones que son parte, que introdujeron después de la consulta indígena. Así es que por lo menos las que se ingresaron y después habría que ver cuáles de esas se aprobaron o no, si se cambiaron, etcétera. Pero el primero set de indicaciones después de la consulta indígena, sí, las podríamos entregar esa información y quizás complementar las dos fuentes de información. Perfecto. Yo creo que enriquece a la historia de la ley como esto eventualmente se va a una mixta, entonces todavía hay tiempo para el trámite. Muy bien. Entonces, quedamos ayer en el artículo 62 aprobado, si no me equivoco. No, Sí, porque no presidente, haríamos así es. El secretaria. 62 se aprobó y ahora corresponde pasar al artículo 63, que se encuentra en la página 83. Lo leo. Artículo 67, que pasó a ser 63. Proyectos o actividades al interior de las áreas protegidas. Todo proyecto o actividad que conforme a la legislación respectiva se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida
deberá respetar los objetivos de la categoría y el objeto de protección del área y ser compatible con su plan de manejo. La Cámara de Diputados eliminó en este inciso primero la expresión los objetivos de la categoría, quedando que deberá respetar la categoría. Y agregó el siguiente inciso segundo nuevo. Para los efectos de esta ley se entenderá por explotación de recursos naturales con fines comerciales las actividades de extracción de recursos naturales, como asimismo actividades o infraestructura industrial. Bien. Se ofrece la palabra al Ejecutivo, ministra. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, aquí lo más sustantivo del cambio en este artículo es que se agrega este inciso 2 donde se explica qué significa explotación. Hubo una discusión en la Cámara sobre qué exactamente significaba explotación de recursos naturales y aquí se especifica que en este caso es extracción, como asimismo actividades o infraestructura industrial. Eso es lo que se entiende por explotación. Así que lo deja le da más certeza a qué exactamente significa. Bien. Senador Durán. Eso significa cuando hablamos de actividad, estamos refiriéndonos a la actividad industrial. Es decir, pueden haber actividades turísticas, pueden haber actividades no dañinas, digamos, a un proceso extractivo o a un proceso industrial. Porque quedó como actividad o infraestructura industrial. Ahí me gustaría hacer la consulta. Sí, antes de responder, no sé si hay más consultas, preguntas sobre este punto, porque dice claramente extracción de recursos naturales, pesca, actividad de infraestructura industrial, termoeléctrica, etcétera. Bueno, no sé si hay más. Sí, senador Juan Carlos. Solamente, a ver, dice infraestructura industrial. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué relación tiene? Infraestructura, para mí es totalmente ajeno a los recursos naturales. Eso. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a la comisión. Primero, antes de adentrarnos ya más en la respuesta a las preguntas de las consultas específicas, complementar un poco lo que decía la ministra y recordar que la necesidad de establecer una definición de qué se entiende por explotación de recursos naturales con fines comerciales está dado porque en 3 categorías de área, en artículos que ya se aprobaron por esta comisión, hay un inciso que dice en esta categoría se prohíbe la explotación de recursos naturales con fines comerciales. Esto en Reserva de Región Virgen, en Parque Nacional y Monumento Natural, que son las 3 categorías más con mayor conservación, por decirlo de una forma, con una protección más robusta. Entonces, por eso se vio positivo incorporar un inciso que explicara qué se entiende por explotación de recursos naturales. Y esto, un poco primero, respecto a la consulta del senador Durana por su intermedio, respecto a si se permitirían otro tipo de actividades de bajo impacto, como dice mi compañero Alejandro, como lo veremos más adelante, hay un título de este proyecto de ley que regula lo que son las concesiones dentro de áreas protegidas. Y estas concesiones que se regulan dentro de áreas protegidas, se regulan las de turismo, ciencia y de educación. Y en estas 3 categorías, por más que haya una prohibición de actividades que exploten recursos naturales con fines comerciales, sí se va a poder permitir este tipo de concesiones. Entonces sí va a poder haber turismo de baja escala, por ejemplo, una reserva de la región virgen, o concesiones de ciencia o de educación que las va a dar el servicio con ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Ahora, respecto a la pregunta del senador Castro, por su intermedio, presidente, respecto a qué se entiende por infraestructura industrial, tal como mencionaron las senadoras acá, una termoeléctrica, un gran puerto, etcétera. Lo que pasa es que al momento que se dio esta discusión, en un principio se planteó en la Cámara que la definición quedara hasta la extracción de recursos naturales. Y después se abrió la discusión, bueno, ¿qué pasa? Si yo construyo un muelle gigantesco en una reserva de la región virgen, quizás no estoy extrayendo recursos naturales. O si pongo una torre de alta tensión gigantesca. Entonces, por eso se agregó este término de actividades de infraestructura industrial para que quede claro que también se aplica a ese tipo de actividad. Senadora Paulina Núñez. Sí, gracias, presidente. Solamente para complementar, a mí me parece correcto, sobre todo en un proyecto de ley de esta envergadura, con una nueva institucionalidad y todo lo que ya hemos ido discutiendo, que no quede
el que entendamos por explotación o incluso otros términos a la interpretación el día de mañana de quien corresponda. O sea, me parece correcto que en la ley, que el espíritu que estamos teniendo en esta discusión se refleje expresamente qué estamos entendiendo por explotación. Entonces, insisto, solo para complementar, porque entre más, no restrictivo de que queden menos, sino que restrictivo en el sentido de que hay una definición, eso creo que es correcto, insisto, en una ley de la envergadura de esto, porque lo contrario después al que le toque interpretar, va a interpretar lo que quiera respecto de qué entendemos por explotación de recursos naturales con fines comerciales, y aquí estamos entendiendo claramente que son aquellas actividades de extracción de recursos naturales o actividad de infraestructura industrial como las termoeléctricas en este caso. Así que quería mencionar aquello. Gracias, presidente. Ya, senador. ¿Hay más preguntas, comentarios sobre este inciso, este artículo? ¿No? Si no, lo ponemos en votación. Senadora Allende. A favor. Senadora Núñez. A favor. Senador Durana. A favor. Señor presidente, A favor. aprobadas las dos modificaciones propuestas por la Cámara por la unanimidad a este artículo 63. Estaba el senador Moreira, salió un momento, po. pero después bueno, puede quedar registrado su intención de voto, digamos, ¿no? Como Sí. al reglamento, sí, al reglamento. Muy apegado al reglamento. Bien. Ya. Avanzamos entonces al siguiente. Intención. En el artículo, en la página 86, el artículo 70, que pasó a ser 60, que sobre modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado. Lo voy a leer completo. ¿Ah? La superficie de un área protegida, su categoría de protección, sus límites u objeto de protección, solo podrán modificarse en conformidad al procedimiento señalado en el artículo anterior, que es Decreto Supremo. Las áreas protegidas que se creen solo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado dictado conforme a lo dispuesto en este párrafo. En todo caso, la modificación o desafectación de un área protegida será excepcional y no podrá significar un detrimento significativo a los objetivos del sistema. Con todo, se deberá mantener la superficie y representatividad ecológica del sistema. En caso de ser necesario introducir ajustes en los límites de las áreas protegidas existentes, esta circunstancia no constituirá modificación o desafectación de estas áreas. Dicho ajuste deberá fundarse en correcciones de tipo cartográfico. Lo dispuesto en los incisos primero y segundo no será aplicable a los parques nacionales, los que solo podrán ser modificados o desafectados a través de una ley. Entonces, la Cámara de Diputados, en el inciso primero, luego de la expresión con que finaliza el inciso en el artículo anterior, agregó la siguiente frase: previo informe favorable del Comité Científico Asesor contemplado en el artículo 9. En el inciso tercero, eliminó el vocablo significativo y en el inciso final incorporó al final de intercaló entre parques nacionales la siguiente frase: ni a las reservas de región virgen, de manera que parques nacionales y reservas de región virgen solo que pueden afectarse o modificarse o desafectarse. Ministra. Muchas gracias, presidente. Bueno, este artículo regula la manera en la cual podríamos dejar de tener un área protegida, algo que ya sea un área protegida y dejar de tenerlo, entendiendo que obviamente este no es el objetivo del servicio de perder áreas protegidas. Este es un artículo que tiene varios resguardos y como ustedes vieron de que hicimos la reclasificación, quedan entonces los dos tipos de áreas protegidas de mayor conservación, los que se tienen que desafectar por ley, y se da un resguardo adicional del informe favorable al Comité Científico Asesor para justificar en el fondo si por alguna razón uno tuviese que desafectar
área protegida. Gracias. Senadora Isabel Allende. A ver, yo entiendo que se pusieron resguardo y creo que es importante que haya una opinión del Comité Científico Asesor. Sin embargo, yo me acuerdo cuando estuvimos tramitando esta ley, fue muy discutido el por qué tenía que desafectarse por decreto supremo y que considerábamos mucho nosotros que de ser posible se hiciera por ley. Y le reitero la pregunta, ¿cuál es la razón más allá de los resguardos? ¿Y cuál es la razón que justifique el por qué se tiene que hacer por decreto supremo? Porque a mi juicio le da, aunque se tomen resguardo, le da menos seguridad, por llamarlo así, que otorga una ley. Entonces sería más exactamente. Entonces quiero saber la razón por la cual el gobierno persiste en esto, cosa que nosotros discutimos mucho en su momento. Bien. ¿Esta es una indicación del Ejecutivo en la Cámara o fue indicación de los parlamentarios en la comisión? Ya. A la pregunta de la senadora Isabel Allende. Para terminar de agregar, porque dejan dos categorías, teóricamente el maestría, pero ya también reconocimos que ni siquiera existe en región virgen en nuestro país. Entonces, una de esas categorías como mencionarles como inexistentes. O sea, en el fondo lo único que está dejando es parques nacionales en teoría por la ley. Así que insisto en mi consulta, que creo que es importante saber por qué razón mantienen esto. Alejandro, adelante. Gracias, presidente, por su intermedio. La verdad que en el derecho hay un viejo aforismo y se entiende así como casi un principio universal de que las cosas generalmente se hacen de la forma que de la misma manera se deshacen. Entonces, como se crean áreas protegidas generalmente por decreto supremo en todas sus categorías, la verdad es que la forma de desafectar o de modificarlas, ya sea para ampliar su deslinde o para reducirlo, se hace de la misma forma, que es a través de un decreto supremo, con el procedimiento que establece este proyecto de ley, que por primera vez va a ser a través de un procedimiento reglado, y con todas las garantías que se establecen, desde el principio de no regresión hasta la obligación de que no se pueda desafectar o perjudicar el sistema en su totalidad y no se pueda reducir ni en representatividad ni en superficie el sistema en general. Dicho eso, la única razón por la cual se diferencia de esto en los parques nacionales es justamente por la Convención de Washington, donde en el año 47, 48, cuando se redactó esta convención, se dijo que los parques nacionales solo podrían ser modificados en virtud de una autoridad competente, legislativa competente. Y ese concepto, la verdad que se entiende que es, hoy en Chile al menos, en otros países funciona de otra manera, quizás hay otros países que son federalistas, etcétera. En este país funciona así, el Congreso, la autoridad legislativa competente para modificar los deslindes de los parques nacionales. Dicho eso, todo el resto de las categorías debieran desafectarse de la misma forma que se afectan, que es siguiendo este principio del derecho. Bien, no sé si hay más preguntas, comentarios. Entiendo, sí, eso se entiende, sobre todo por los recuerdos, pero igual me deja honrado porque no me parece que sea aplicable tan fácilmente, digamos. O sea, de alguna manera está bien, por decreto supremo las podemos hacer y me parece mucho mejor que la burocracia larga. Pero desafectarla me parece que uno debe tener más prevención y más cuidado que declararlas posibles. No sé si me explico. Entonces yo yo me hubiese gustado que hubiese quedado todas de acuerdo a la ley, pero bueno, obviamente que quede más constancia de mi opinión, pero entiendo que los resguardos son necesarios, son importantes y hay principios fundamentales que no pueden ignorarse, sobre todo en la regresión, eso de todas maneras, o sea, eso es algo muy importante y eso de alguna manera más el comité científico lo resguarda y en ningún caso puede ser algo arbitrario, eso está muy bien. Bien, senador Durán. Entendiendo la posición de la senadora Allende,
creo que los parques nacionales están bien protegidos y representa a lo mejor la participación del legislativo, pero hay otras instancias en este largo y angosto país en que se dan diversos tipos de situaciones y lo que en algún minuto puede haber motivado esta reserva también puede cambiar. Y llevarlo todo a un proceso legislativo frente a la realidad que puede tener cada región, creo que sería un poco engorroso y eso permite poder identificar la situación que se esté presentando en el minuto y será. Un decreto supremo finalmente es una decisión presidencial, será finalmente quien pueda tomar una determinada decisión con la asesoría del comité científico y no llevarlo todo al legislativo, porque en los procesos legislativos también hay acción política. Entonces, creo que aquí debemos respetar lo técnico de aquellas decisiones que son técnica política y en eso me parece bien yo estaría votando a favor de esta indicación. Muy bien. Entonces ponemos en votación el artículo 66 nuevo, ¿no? Claro. Con las 3 modificaciones que ya se leyeron. Senadora Allende. ¿Mm? Gracias. Senador Durana, A favor. señor presidente. A favor. Se aprueban las modificaciones propuestas para el artículo señalado por la unanimidad. Ahora corresponde en la página siguiente, 88, en el artículo 71 que pasó a ser 67. Administración. La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá al servicio. La Cámara de Diputados agregó a continuación de la expresión servicio las siguientes oraciones. La administración comprenderá, entre otras acciones, la elaboración, aprobación e implementación del respectivo plan de manejo y plan de uso público, el otorgamiento de los permisos, concesiones y sesiones de uso y suscripción de los convenios de gestión. Se entenderá por plan de uso público el instrumento destinado a planificar y mejorar la calidad de atención del público en el ámbito del turismo, la educación y la investigación científica en forma compatible con el plan de manejo del área protegida. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aquí lo que hizo la Cámara de Diputados fue dejar más explícito lo que significa la administración y por eso está esta enumeración ahí de los elementos centrales que son la elaboración, aprobación e implementación de los planes de manejo, plazo de uso público, bueno, etcétera, lo que sale en el inciso nuevo. Gracias. Se abre, o sea, se ofrece la palabra, preguntas, comentarios sobre la modificación de la Cámara de Diputados. Sí, senador Durana. Si me pudiese explicar el Ejecutivo lo que dice acá, pero específicamente cómo se materializa el plan de uso público. Alejandro. A ver. Gracias, presidente, por su intermedio. El plan de uso público en realidad se descuelga del plan de manejo, es una parte del plan de manejo, pero es de manera independiente. Funciona en aquellas áreas donde hay uso público, no en todas las áreas hay uso público, pero en aquellas que sí se requiere que haya uso público, tiene que tener un plan de uso público que define de qué manera se vaya a llevar a cabo adelante actividades como el turismo, la educación y la investigación científica, y siempre siendo compatible con el plan de manejo. Como vamos a ver más adelante, además, vamos a ver que los guardaparques van a ser los encargados de también de apoyar el proceso de elaboración de los planes de uso público para que haya también sintonía con los planes de manejo.
Em, Estoy de acuerdo además lo de respectivo plan de manejo. Otorgamiento de permiso, concesiones. ¿En qué casos se están otorgando concesiones en las áreas protegidas? Alejandro. Por su intermedio, presidente, vamos a ver en el artículo 79 específicamente, hay 3 tipos de concesiones que se entienden que van en beneficio del área protegida y que son aquellas concesiones que va a otorgar el servicio de biodiversidad, va a llevar adelante el proceso de la licitación, va a levantar las bases y va a otorgar este tipo de concesiones que son turismo, como fue definido ya anteriormente, ambientalmente responsable, investigación científica y educación ambiental. Esos 3 tipos de concesiones. Por su intermedio, presidente, eso lo vamos a ver en el artículo 92 y 93, que está más adelante en en el mismo párrafo de concesiones, y ahí viene la respuesta. Ahí está Había que esperar hasta el 90. Lo que pasa es que no hay perdón, por su intermedio, no hay un listado de tipos de concesiones. Lo que establece el proyecto de ley es que para 3 categorías, que son las más, por así decirlo, estrictas, como Parque Nacional, etcétera, no se puede desarrollar actividades de explotación de recursos naturales con fines comerciales. Ya vimos que eso significaba actividades de extracción y de actividades de infraestructura industrial. Y para ese tipo de cosas no se debiera poder entregar concesiones, porque eso está prohibida, la actividad para la cual se utilizaría la concesión. Y para eso hay un resguardo en el artículo 92 que dice que deben ser las concesiones sectoriales que otorgan otros servicios, para que se puedan entregar, deben ser compatibles con lo que establezca el plan de manejo, que además puede decir que hay actividades incompatibles, por lo tanto, si no es compatible con el plan de manejo, tampoco se podría entregar esa concesión. Debe ser compatible con la definición de la categoría y con el objeto de protección. Entonces hay una triple identidad ahí para establecer los resguardos, y que en definitiva se verifica a través de un informe favorable del servicio, que en el caso que no haya compatibilidad no se podría entregar la concesión por este informe que sería desfavorable. Bien, si no hay más consultas sobre este artículo, ponemos en votación el 67, ¿no? 67, 67. nuevo. Así es. Senadora Allende. Gracias. Senador Durana. Gracias. Señor presidente. A favor. Gracias. 3-0 aprobadas las modificaciones de la Cámara de Diputados al artículo 67. Pasamos enseguida al artículo 72, que pasó a ser 68, que se refiere a la participación en la gestión de las áreas protegidas del Estado. La norma señala que para la gestión de las áreas protegidas del Estado, el servicio podrá celebrar convenios de gestión con autoridades u organizaciones locales o comunidades indígenas a que se refiere la ley número 19.253 u otras asociaciones con domicilio en la comuna donde se emplaza la respectiva área protegida. Continúa el artículo señalando que el servicio determinará mediante resolución fundada la procedencia de la celebración de estos convenios, si ello resultare más conveniente para la realización de sus funciones, teniendo en consideración las características del área protegida, su contexto territorial y la presencia de organizaciones locales o comunidades indígenas a que se refiere la ley número 19.253. Tales convenios podrán referirse, entre otras materias, a la administración y manejo de las áreas, prevención de contingencias y control de emergencias, capacitación, asesoría técnica, ejecución de programas, proyectos y acciones de desarrollo comunitario y aprovechamiento sustentable de recursos, financiamientos y mecanismos para su aplicación. Los convenios deberán contener al menos disposiciones referidas a la estructura de administración, la que en todo caso será integrada por un representante del servicio designado por el director nacional,
sus normas de funcionamiento, los derechos y obligaciones de cada parte en la administración del área protegida, incluyendo las acciones objeto del convenio, las reglas especiales para la elaboración del plan de manejo, los beneficios e incentivos para las partes, requerimientos de reporte e indicadores de eficacia del manejo, efectos en caso de incumplimiento, reglas para la solución de controversias y su duración, la que no podrá exceder de 5 años renovables. La Cámara de Diputados modificó el inciso primero de la siguiente manera. A continuación de la expresión organizaciones locales, incorporó el vocablo asociaciones. Además, reemplazó la frase asociaciones con domicilio en la comuna, donde se emplaza la respectiva área protegida, por la palabra organizaciones. En el inciso tercero, sustituyó la expresión administración y manejo por el vocablo gestión. Y en el inciso final reemplazó la palabra administración las 2 veces que aparece por el vocablo gestión e intercaló entre la palabra renovables y el punto final del inciso la frase previa evaluación del director regional del servicio. Ministra. Muchas gracias, presidente. Aquí hay varios cambios en este artículo, pero son dos los sustantivos. Por un lado, se agrega la posibilidad de la participación no solamente a las comunidades indígenas, sino también a las asociaciones indígenas. Asociaciones es más amplio, está reconocida en la ley y por lo tanto se le agrega, y ahí vienen un par de otros cambios porque las asociaciones obviamente están inscritas en alguna comuna, pero pueden tener acción en distintas comunas. Y lo otro que se cambia en este artículo un par de veces se clarifica la distinción entre administración y gestión. Y en el artículo anterior dejamos claro que la administración es de parte del servicio, que es un funcionario público, pero la gestión es otra cosa. ¿Bien? Entonces se distingue mejor entre administración y gestión, y por eso están estos cambios aquí en un par de frases de este artículo. Se ofrece la palabra sobre el artículo 68 nuevo. Los cambios. ¿Habría acuerdo? Sí, por unanimidad, senador Durana. Sí. Muy bien. Aprobado entonces el 68. Presidente, pasamos al artículo 74, que pasó a ser, en la página 91, que pasó a ser artículo 70, tarifa. El artículo señala lo siguiente. El servicio estará facultado para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas protegidas que administre y por los servicios que se presten en ellas, pudiendo reducir o eximir mediante resolución fundada dicho pago. El inciso tercero de esta norma señala que estarán exentas del pago de tarifas aquellas personas pertenecientes a comunidades indígenas que ingresen a las áreas protegidas en ejercicio de usos o costumbres ancestrales, previamente definidas y declaradas admisibles en el respectivo plan de manejo o decreto de creación que sean compatibles con los objetos de protección del área. La modificación se efectúa al inciso tercero, incorpora a continuación del punto aparte la siguiente oración. También estarán exentos de pago de tarifa los estudiantes de establecimientos educacionales que se encuentren realizando actividades asociadas a la educación ambiental y los miembros de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Sí, senador Isabel. Bien, bueno, yo creo que queda bien lo que se está planteando. La duda que tengo es lo siguiente. Independientemente de que queden exento caso de estudiante o scout, igual si hay un registro,
¿Por qué lo digo? Porque es importante que haya un registro, porque esto significa cuando hay incendio intencional o por descuido, esto es como bien importante tener identificada a la persona que ingresó. Si estamos hablando de protección, de conservación, sobre todo en este caso de protección, hemos tenido casos dramáticos, las Torres del Paine con consecuencias devastadoras, entonces yo creo que es necesario, yo no sé si esto queda señalado en la ley, pero esto debería estar incluido. La tarifa o la exención. Sí, Alejandro. Por su intermedio, presidente, efectivamente, no, no está en la ley, tal como usted lo plantea por su intermedio, presidente, senadora Allende, no está en la ley, no está dicho. Hoy día tampoco está dicho en la ley que hay necesidad de haber un registro, pero lo que hay efectivamente en la práctica es que hay no solo un registro de cada uno de los que ingresan a las áreas protegidas, sino que además se está utilizando un sistema de reserva electrónica, sin lo cual no se puede ingresar a las áreas protegidas. Esto partió hace algunos años en Parque Nacional Torres del Paine y se está implementando a nivel nacional en todas las áreas protegidas. Entonces, sin la reserva previa, que además uno ahí tiene que llenar un formulario bien completo con todos los datos, no se podría ingresar, ni siquiera llegar a pagar o a no pagar, pero en el fondo esa es la manera de... ¿Y ese es un ingresar. protocolo, un reglamento o una decisión administrativa? Actualmente Ya. es una decisión administrativa que la está haciendo el Ya, administrador de las áreas. y te podría decir que se nos fue la palabra persona acá. Fue la palabra. Y tú dijiste las personas, el ingreso de las personas. Sí, si lo tienen. Esta posibilidad de que efectivamente se hace reserva, que yo no sé si se está cumpliendo de que se haga efectivamente esta reserva electrónica previa para entrar. ¿Y sabe por qué me permito dudarlo? Porque todos sabemos que en nuestro país la conexión no es 100%. Entonces, la gente no va a usar medios electrónicos para hacer reservas, porque no todo el mundo accede a aquello. Entonces, no me parece que sea eso. Yo creo que debería estar, es ideal, pero como no es algo que en nuestro país sea al 100% que la gente esté conectada, por lo tanto, haga una reserva electrónica previa, obviamente que entonces si no ocurre aquello o puede haber un porcentaje de gente entonces que simplemente queda como fuera de la posibilidad del registro. Yo creo que es importante porque lo que estamos tratando de es súper asegurar la protección. Y estoy tratando de encontrar una solución que sea sencilla pero universal, porque el registro, la reserva electrónica previa no es universal. A mí me gustaría que me dijera además en cuántas áreas protegidas o en cuántos parques nacionales está funcionando y qué evaluación se tiene en este momento de ese nivel de funcionamiento y evaluación. Entiendo que no tienen la respuesta inmediata, que quede pendiente y nos enviarán para la siguiente vez, pero es como que es re importante saber si efectivamente se cumple o no se cumple, porque puede haber quedado después del incendio haberse establecido, pero la verdad que quedó solamente en la letra y no en la realidad. Entonces yo creo que es importante como comisión para nosotros saber el grado de cumplimiento o universalidad que tiene este acceso reservado acá. Sería bien conveniente. Lo pide el ministerio, pedimos, reforzamos con un oficio desde la Comisión de Medio Ambiente, ¿les parece? Me parece. Como el procedimiento por el cual se hace el registro en los parques y áreas protegidas. ¿Habría acuerdo de la comisión para solicitar eso? Bien. Oficio entonces. No hay más preguntas. ¿Ponemos en votación? ¿Hay alguna otra pregunta con este artículo? ¿Ponemos en votación? Sí, presidente. Senador Allende. Senador Durana. Senador Moreira. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobada la modificación propuesta por la Cámara por la unanimidad, 4-0. Ahora corresponde pasar a la página 93 a ver el artículo 76 que pasó a ser 72, contenidos de un plan de manejo. La norma señala, contenidos de un plan de manejo. Todo plan de manejo de un área protegida del Estado deberá contener al menos lo siguiente. Hago la salvedad que lo que está con negrilla es lo que sea, bueno, yo lo voy a decir. Ya, el objeto u objetos de protección.
B, el diagnóstico de presiones y amenazas sobre él o los objetos y las estrategias de manejo para mitigarlas o suprimirlas. La letra C, que señala los objetivos de manejo de conformidad a lo establecido en esta ley, ha sido eliminada por la Cámara de Diputados. La letra D ha sido reemplazada por la siguiente: el plan de monitoreo y seguimiento con metas medibles e indicadores de seguimiento. La letra E ha sido reemplazada por la siguiente: los antecedentes jurídicos del área, la normativa general del área y las normas específicas de las diferentes zonas de uso. Las letras F, G, H, I, J y K han sido eliminadas. Las letras N y Ñ también han sido eliminadas y se ha incorporado una letra I nueva, señala un plan de prevención y contingencia contra incendios si corresponde. Plan de manejo debe tener plan de prevención. Es todo, presidente. Bien, entonces este es el artículo 72 nuevo, modificado. Plan de manejo. Senadora Isabel Allende. Me gustaría saber más de parte del Ejecutivo la razón por la cual la exigencia, digamos, de que los planes de manejo deben tener ciertos objetivos del plan, saber por qué razón se elimina. Bien, le pedimos al Ejecutivo que pueda explicar los cambios en global y responder la pregunta de la senadora Allende. Muchas gracias, presidente. Este artículo se cambió a solicitud de los guardaparques de CONAF. Ellos solicitaron de que el artículo incluyera solamente los contenidos mínimos que se requieren, siguiendo una metodología internacional que se llama de estándares abiertos, ¿ya? Y esa metodología internacional entonces ordena cuáles son los contenidos mínimos y esos son con los que aparecen ahí. En la discusión también había una razón práctica, y es que actualmente se demoran como 2 años en elaborar un plan de manejo, y con la lista más extensa que salió de la comisión del Senado, probablemente se demoraría aún más. Entonces, bueno, eso fue la razón entonces por la cual aquí estamos escuchando en el fondo a los expertos, que son los que tienen que desarrollarlo. Gracias. Senador Durana. En mi consulta, ¿por qué se elimina el plan de inversiones y presupuesto y mecanismo de financiamiento? Porque estamos hablando de un plan de manejo en área protegida, entonces en general siempre uno evalúa que los mayores problemas están en que estos parques después pueden quedar abandonados, pueden quedar a la suerte de cada uno. No sé si esto está en algún capítulo más adelante del proyecto, su vía de financiamiento, pero me llama la atención que se elimine el que cada plan de manejo, porque estamos hablando de un plan de manejo definido en un área, considere presupuesto, mecanismo de financiamiento, plan de inversiones, considerando el deterioro que pueden tener. Alejandro, sí. Presidente, por su intermedio, la razón por la cual se eliminan esos elementos no es porque se quiera que no hayan esos contenidos dentro de un plan de manejo. Lo que se hace en este listado es que, como dice en su encabezado, todo plan de manejo de área protegida del Estado deberá contener a lo menos. Entonces, eso implica que todo lo que no queda en el listado igualmente se puede incorporar. No va a ser obligación de que todas las áreas protegidas lo tengan, porque existen áreas donde no hay, por ejemplo, inversiones. Vimos ayer la categoría más estricta, que es la reserva de región virgen, que no permite actividades de uso público, no permite ni el ingreso de personas. Entonces, no corresponde que ahí hubiera un plan de inversiones. Porque no va a haber uso público, no va a haber infraestructura, ahí es solamente no tocar. Esa es una de las razones, y el tema de financiamiento, por otro lado, es un tema que se ve a nivel más de sistema que de área protegida en particular.
y es por esa razón que existe el sistema, si no, no existiría un sistema y sería cada área protegida de manera más bien aislada. Entonces, todo lo que es financiamiento lo ve el servicio a nivel más general, más a nivel de sistema, como vimos ayer, que además va a haber un plan estratégico para todo el sistema, y todo el tema financiero además viene a través de la ley de presupuesto y los distintos mecanismos que establece la ley, que hay cooperación internacional y muchas otras fuentes de financiamiento. Senador Durana, senadora Allende. Yo hago la observación fundamentalmente porque en la región de Arica y Parinacota nosotros tenemos dos reservas, una el Parque Nacional Lauca y el Parque La Vicuña. Y el Parque Nacional Lauca está entre medio de la carretera Chile-Bolivia, sujeta al Tratado de 1904. Yo los invitaría a que ustedes recorrieran los desechos que botan los camiones en la zona. Entonces, si el Parque Nacional Lauca no tiene un presupuesto, un financiamiento, finalmente eso queda en manos de la municipalidad. En general, las regiones, todos sabemos, en estos problemas de centralización, entonces, honestamente no me queda claro que si definitivamente estamos creando un servicio en la protección de estos parques, o sea, no me queda claro que el proyecto no tenga un área de financiamiento descentralizado, más aún cuando tenemos estas externalidades. A lo mejor este es un caso particular, pero es una externalidad grave y que afecta porque no vamos a sacar la carretera porque finalmente vamos a proteger el Parque Nacional Lauca. Gracias. Gracias, senador. Senadora Isabel Allende. Alejandro, o ministra, Alejandro, ministra. Los objetivos de protección se mantienen en la letra A, pero efectivamente se deja más acotado, se repite solamente en la letra A y no los objetivos de manejo, sino son los objetivos de protección los que tienen que estar como mínimo en el plan de manejo. No sé si Alejandro quiere complementar o Sí, respecto al punto para complementar financiamiento. a la ministra, por su intermedio, presidente, justamente ayer vimos en las categorías que cada categoría además tiene sus propios objetivos y esos son los objetivos de manejo. Si ya están definidos en la ley, no es necesario que cada plan defina los mismos u otros distintos, porque estaría contraviniendo los objetivos si es que hace una cosa distinta. Y lo que importa para estos fines es que exista, como dice la ministra muy bien, objeto de protección, y en la letra B, cuál es el diagnóstico de las presiones y amenazas sobre esos objetos y las estrategias de manejo para mitigarla o suprimirla. Entonces, la verdad es que la letra C no ayudaba mucho, esa es la razón. Bien. Me hace sentido lo del punto del senador Durana respecto a ese parque en particular. No sé si se repite en en otras situaciones, pero ahí puede ser síntoma también de abandono, ¿no? Del Estado respecto de esa zona en particular. Ahí sería bueno tener más información respecto a también cómo apoyar ese financiamiento, ya que no contempla en la ley, no sé si hay a nivel de gobierno regional u otros fondos, no lo sé, pero es un punto que me parece importante de tomar atención. Supongo. Sí, senador Castro. Si uno se vuelve al artículo 74, que pasa a ser 70, dice al final, cuando habla de las tarifas, los recursos, dice, los recursos percibidos por este concepto se considerarán ingresos propios del servicio. Entonces yo asumo que un parque nacional va a tener, a ver, el servicio, estamos hablando del servicio va a tener, pero me imagino que la administración de ese parque
va a tener recursos propios para poder mantenerlo. Yo me imagino que a eso se refiere. Y ahí se subsana Parques que son todas las... eh, sí, pero ahí... Los parques que son delimitados, parques que son delimitados. Porque las tarifas, y eso es lo que pasa en la mayoría de los parques, muchas veces el desarrollo de los parques o la mantención o el buen servicio pasa porque tienen que tener recursos, parte de los recursos que persiguen para poder implementarlos en las condiciones que la gente lo necesite. Yo creo que hay que votar, pero quiero dejar. Por ejemplo, el Parque Nacional Lago, que atraviesa casi el 60-70% de la comuna de Putre. Tú para ir a Putre vas a cobrar una entrada imposible. Hay otros parques nacionales que están mucho más delimitados, están cercados. El de Puyehue, para poder ingresar efectivamente uno cancela un ingreso. Entonces, yo quiero establecer el punto porque hay realidades que son distintas. Y yo creo que en este no vamos a ir a comisión mixta, pero creo que en esta modificación de artículo no se está evaluando la situación particular que puede tener cada zona protegida. Y hay zonas protegidas que son muy distintas unas de otras. Y en este caso en particular yo siento que esta modificación va en desmedro de los parques que corresponden a la región de Arica y Parinacota. Ya, hecho el punto. Bien. Referente a la misma consulta del senador Durana, que me parece que es notable, a lo mejor también es un tema de evaluar si acaso ese lugar corresponde a ser un parque nacional, a lo mejor no reúne las condiciones. Y ese es un tema que en algún momento también debe quedar la posibilidad de evaluar si corresponde o no corresponde a declarar un parque nacional. Bien, hecha la discusión, entonces ponemos en votación el artículo 72 nuevo, modificado. Senadora Allende, las modificaciones de la Cámara, ¿cómo vota? Senadora Núñez, gracias. Senador Durana, Voy a votar a favor, haciendo hincapié en el punto establecido en la discusión. senador señor Moreira, Voto a favor. presidente, A favor. muchas gracias. Aprobada por la unanimidad las modificaciones de este artículo. Ahora pasamos a la página 96. No, 95. Sí, pero es que ya lo votamos, senadora. Era dentro de las modificaciones al plan de manejo. Pasamos a la función, a la página 96 de las funciones y atribuciones de los guardaparques. No, 97, sí. A las funciones y atribuciones de los guardaparques. Funciones y atribuciones de los guardaparques. Los guardaparques deberán velar por la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas del Estado. En la Cámara de Diputados sustituyó el inciso segundo por el siguiente: apoyar el proceso de elaboración del plan de manejo y plan de uso público del área, así como su aplicación. En la letra D intercaló entre las palabras visitantes y acerca la expresión y a la comunidad local, o sea, informar y educar a los visitantes y a la comunidad local acerca de los valores ecológicos, patrimoniales, culturales y paisajísticos del área y los servicios ecosistémicos que ella provee. En la letra E, que está en la página siguiente, reemplazó la palabra controlar por gestionar. Se refiere a las acciones de mantención sobre los bienes que no sean objetos de una concesión. Y en la letra G, incorporó a continuación de la expresión titulares de permiso, o sea, intercaló entre titulares de permisos la frase o convenios de gestión. Y finalmente incorporó una letra I nueva del siguiente tenor: desarrollar acciones de vinculación con la comunidad local
para facilitar el acceso a los beneficios de las áreas protegidas. Ministra. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí también este artículo fue trabajado con los guardaparques de CONAF, que son los que se van a hacer cargo también de las áreas protegidas y se van al servicio para mejorar en el fondo sus atribuciones y funciones. Así que todos los cambios que leyó la secretaria han sido acordados con ellos y aprobados de esa manera. Gracias. Bien, se ofrece la palabra sobre este artículo. Yo solo preguntar, ministra, porque tienden a llegar comunicaciones, cartas, tanto en la Cámara, en el Senado, de distintas agrupaciones, sindicatos. Entiendo que hay, no conozco el detalle de la cantidad de organizaciones que hay, pero ¿cuál es el nivel de consenso que se logró en el fondo? Me imagino siempre quedan grupos descontentos, ¿no? Pero ¿cuáles fueron el nivel de consenso, las principales críticas que se levantaron en la tramitación respecto a este punto? Sí, bueno, en este artículo en particular, recordemos que hay un sindicato de guardaparques y ellos en el año 2019 hicieron una encuesta a los propios guardaparques para ver qué tanto consenso habían de ellos de ser traspasados al servicio, etcétera, y tuvieron más de un 70% de apoyo. Los sindicatos de guardaparques estuvieron en la sala en enero cuando se votó el segundo trámite y también los recibieron ustedes al comienzo de la tramitación aquí. Y por eso yo siempre hago hincapié cuando algún artículo se trabajó con ellos, es porque ellos están de acuerdo con estos cambios que se introdujeron. Así que yo diría que en general sí. Uh-huh. Bien, si no hay preguntas, comentarios, ponemos en votación. No sé si les parece por unanimidad aprobar estos cambios o ponemos en votación, como en votación. Senadora Allende, senadora Núñez, senador Durana. Gracias. Senador Moreira. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobadas las modificaciones propuestas para el artículo 76 por la unanimidad. Ahora pasamos a la página 99, al artículo 81, que pasó a ser 77, que se refiere a funciones de fiscalización. Corresponderá al director nacional del sector. Perdón, 99. 99. Ya. ¿Quién terminó? Ah, ya. Funciones de fiscalización. Corresponderá al director nacional del servicio designar a los guardaparques que cumplirán funciones de fiscalización a que se refieren las letras F, G y H del artículo anterior en las áreas protegidas del Estado. Bueno, aquí señalan los que solo podrán cumplir funciones de fiscalización aquellos guardaparques que cumplan con los siguientes requisitos. Ahí los establece, entre ellos, el primero es contar con licencia de enseñanza media, y después en la letra B, respecto a la experiencia, reemplaza el vocablo 5 por 2. Eso es. Rebajó los años de experiencia de 5 a 2. ¿Y los demás requisitos se mantienen? ¿Solo hace ese cambio? ¿Y cuál sería el sentido de esa rebaja? Bueno, nuevamente esto es algo que se discutió con los guardaparques. Ellos consideran que 2 años de experiencia es suficiente para también poder asumir la tarea de fiscalización. Sí, senadora. La duda que, o sea, yo no sé hasta dónde habría quedado cubierto esas funciones de fiscalización si hubiésemos mantenido 5 años, porque no sé cuántos de ellos efectivamente pueden demostrar los 5 años de experiencia. Entonces creo que también una forma de asegurarnos de que no vaya a quedar sin fiscalización, y eso es muy relevante. Entonces yo creo que sí. Y además se trabajó con ello, además parece razonable un par de años. O sea, de acuerdo. No hay. Senador Moreira, ¿tiene encendido? ¿Quiere opinar o no? Ponemos en votación entonces la
la enmienda al artículo 77. Senadora Allende, senadora Núñez, senador Durana. Ay, perdón. Senador Moreira, A favor. presidente, A favor. aprobado por la unanimidad 4-0. Una pregunta. No, pero corta el corte. Ah, perdón. Entonces, pasamos al artículo 78 en la página 100. 72, 71. Ya. La norma se refiere a la formación y capacitación de los guardaparques. El servicio contará con programas de formación y capacitación para guardaparques conforme a las necesidades determinadas por el servicio. La Cámara de Diputados incorporó entre las frases determinadas por el servicio y el punto final, o sea, lo siguiente, dando especial énfasis a las capacitaciones con pertinencia cultural. Para ello, considerará la cosmovisión de los pueblos originarios del territorio. Ministra. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, esto fue una indicación en la Cámara de Agricultura, que eso fue una indicación de la diputada Emilia Nullao, y bueno, y fue aprobada allí, a nosotros nos pareció pertinente. Eso. Gracias. Por Moreira. Sí, yo sé que este tema se conversó dentro de los asesores, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el concepto de pertinencia cultural? Porque cuando se habla de pertenencia cultural, ¿no debiera eso estar en una ley? Alejandro o ministro, no sé. Ministro. Yo me imagino esto de la siguiente manera, y es que, bueno, es importante de que los guardaparques reciban formación y capacitación, eso es algo que ellos también históricamente han solicitado, y aquí simplemente lo que se quiere decir es que quizás un guardaparque que esté trabajando en el Parque Nacional Lauca tiene una pertinencia cultural muy distinta a un guardaparque que esté trabajando en la Patagonia. Y de que se respete esas diferencias en el proceso de capacitación es a lo que se refiere este artículo, ¿no? Eso diría yo que es el espíritu. Bien, no sé si hay algo más que agregar. A ver. Senadora Paulina Presidente, Núñez. solamente marcar el punto que no, con el ánimo de la perfección, no vamos a terminar haciendo lo que puede resultar una capacitación más compleja que aquella capacitación propia de la ley. O sea, cuando uno incorpora una perspectiva o un énfasis especial, tiene que tener en cuenta que quienes van a partir capacitando tienen que desde ya estar capacitados en ello, ¿me explico? Entonces, yo voy a votar a favor, pero sí quiero marcar ese punto de que no terminemos con esto, con tal de, y lo digo de esta manera, lograr cierto lo perfecto con una cuestión que termina siendo más compleja, la capacitación de quienes hoy día ya desarrollan algo eh, complejo y además con una nueva institucionalidad y además sabiendo, a propósito de lo que usted decía, de algunos quedaron contentos y otros no. Entonces, lo dejo sobre la mesa porque a lo mejor esto puede ser de manera gradual. Bueno, me imagino que como lo hemos visto en un cuarto del proyecto, el reglamento lo va a resolver más adelante, pero sí creo que ahí es importante marcar ese punto respecto de la perfección y lo que no termine perjudicando más que fortaleciendo la capacitación propia de quien se va a hacer cargo.
Ponemos en votación entonces el artículo 78 nuevo. Senadora Allende, gracias, senadora Núñez. Senador Moreira. A favor. Gracias, señor presidente. A favor. Muchas gracias. Aprobado por la unanimidad esta modificación a la capacitación de los guardaparques. En la misma página tenemos las concesiones en áreas protegidas del Estado. Señala, en beneficio de de los objetivos del sistema, el servicio podrá otorgar concesiones en áreas protegidas situadas en bienes fiscales para actividades de investigación científica, educación o turismo que requieran la instalación de infraestructura y tengan una duración mayor a 1 año. La Cámara de Diputados, en el inciso primero, puso a continuación de la expresión bienes fiscales el vocablo solo, con el ánimo de enfatizar más para que se puede otorgar las concesiones, supongo yo. Eso. Concesiones en áreas protegidas del Estado. En beneficio de los objetivos del sistema, el servicio podrá otorgar concesiones en áreas protegidas situadas en bienes fiscales solo para actividades de investigación científica, educación o turismo que requieran la instalación de infraestructura y tengan una duración mayor. Ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, entramos en el párrafo 7 sobre concesiones, así que aquí se pone interesante la discusión. En este artículo, tal como dijo la secretaria, la única cambio es en la palabra, solo para enfatizar que son solo esos 3 tipos de concesiones. Turismo amigable, investigación científica y educación ambiental. Eso sin prejuicio de que después vamos a ver las concesiones sectoriales. Instalación de infraestructura y tenga una duración mayor a 1 año. La palabra, ¿no? Está explicativo en sí mismo. Ponemos en votación entonces la. Senadora Núñez. Senador Moreira. A favor. Presidente. A favor. Aprobada la modificación propuesta por la Cámara, unanimidad. En la misma página 101 se inicia el artículo 84 que pasó a ser 80 y que establece los criterios para el otorgamiento de concesiones. Señala que en el otorgamiento de concesiones se tendrán en consideración los siguientes criterios. Pasamos a la modificación propuesta por la Cámara. 101, pero pasamos a la 102. Letra B, señaló el Senado, deberán promover la participación de las comunidades locales e indígenas a que se refiere la ley 19.253, confiriendo prioridad cuando corresponda en el objeto de la concesión y sus beneficios. O sea, la modificación de la Cámara deja el artículo de la siguiente manera. Deberán evaluar la procedencia de la consulta previa de conformidad con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como promover la participación, etcétera, lo que ya se dio lectura. Y en la letra D señala lo siguiente: en el caso de las concesiones de turismo deberán además desarrollarse bajo la modalidad de un turismo, le agrega, accesible universalmente, ambientalmente responsable, de bajo impacto sobre el entorno natural y sociocultural y ajustadas al respectivo programa de uso público. Esas son las 2 modificaciones propuestas. Ministro. Sí, muchísimas gracias. Entonces, acá hay dos cambios. El segundo es para clarificar de que la idea es que cuando tenemos concesiones turísticas, estas deben ser accesibles para cierto grado de personas con discapacidad. Y lo primero se refiere a algo adicional, que no solamente deberá promover la participación, sino que hay que primero evaluar si es que hay que hacer consulta indígena. Y eso entonces queda explícito ahí, que no solamente es promover, sino que hay que evaluar si es que corresponde hacer consulta indígena.
Bien, se ofrece la palabra sobre este artículo, estas modificaciones. Ponemos en votación entonces. Senadora Allende. Senadora Núñez. Senador Durana. Senador Moreira. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobada esta modificación 5-0. Ahora nos vamos a la página 103. Crea el artículo 85, que pasó a ser 81, crea un comité técnico de carácter consultivo para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones. La letra D es una modificación, en el inciso segundo, la letra D es una modificación formal de reemplazar una coma por un punto y coma. Pero la Cámara de Diputados además agregó las siguientes letras F, G y H nuevas. Letra H, un representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Letra G, un representante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y letra H, un representante del Ministerio de Bienes Nacionales que integrarán este comité de carácter consultivo. Ministra. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara se agregaron estos 3 representantes nuevos, argumentando de que son representantes de ministerios que ya tienen alguna relación con las áreas protegidas, como es cultura y bienes nacionales, pero también desarrollo social por el grado de conocimiento y expertise en desarrollo comunitario. ¿Cuántos miembros van a ser entonces? Ciencia. Un consejero regional también. Municipalidad. Claro, y se agregan 3 más. 3 más. Sí, entiendo, o sea, mi única duda, el propio ministerio, ¿no? Cada servicio nombra su representante. ¿Tú ofreces la palabra? ¿No? Ponemos en votación entonces. Senadora Allende. Por favor. Senadora Núñez. Por favor. Senador Durana. Por favor. Senador Moreira. A favor. Presidente. A favor. Aprobada las modificaciones y la incorporación de estos representantes al Consejo, 5-0. Ahora pasamos al artículo, a la página 108, el artículo 93 nuevo. La Cámara incorporó el siguiente artículo 93 nuevo. Quedarán exceptuadas de la prohibición del artículo anterior, se refiere a las transferencias de la concesión, aquellas concesiones necesarias para el desarrollo de las actividades señaladas en el artículo 79, aquellas concesiones necesarias para el desarrollo de las actividades de uso sustentable por parte de comunidades locales e indígenas y para la ejecución de obras de conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades. Para el otorgamiento de estas concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría que corresponda conforme a esta ley, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área. Para tal efecto, el órgano competente requerirá el informe favorable del servicio. Ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, este artículo habría que rechazarlo porque es inconsistente con el artículo anterior y por lo tanto llevarlo a mixta.
Claro, usted se va a quedar liberado. Senadora, Gracias. Sí, lo que pasó es que en la Cámara hubo dos informes de dos comisiones distintas, uno de la Comisión de Medio Ambiente y uno de la Comisión de Agricultura. La Comisión de Medio Ambiente cambió el artículo 92 por un artículo que prohibía toda concesión sectorial en áreas protegidas. Establecía una prohibición total de concesiones sectoriales y después se agregó este artículo 93 en la misma Comisión de Medio Ambiente en que se exceptuaban cosas de la prohibición anterior. ¿Qué es lo que pasó? Después la Comisión de Agricultura rechazó esos cambios y repuso el artículo 92 que venía del Senado y eliminó el 93. Y en la sala de la Cámara, al momento de votar en particular el proyecto, se aprobó el informe de Agricultura respecto al artículo 92, o sea, es decir, el mismo texto que venía del Senado, y en el caso del 93 se aprobó el informe de Medio Ambiente. Entonces quedaron inconexos ambos artículos, porque ahora el artículo 93 hace referencia a una prohibición que no existe. No, hay otros. No, sí hemos enviado otros. No son muchos. Lo que pasa es que el proyecto es largo, pero Sí, le quiero poner. Senadora Allende. Senadora Núñez. Senador Durana. No. En contra. Presidente. en contra. Que ha rechazado este artículo 93 nuevo aprobado. O sea, acá le recomendamos a la sala enviarlo a mixta. En el fondo. Eso es lo que estamos haciendo. Ministra, sí, ministra. Secretaria, me dice aquí mi equipo que en el 92 hay que votar un cambio de referencia. El 92, sí. No. Claro, habla del 88 y debería decir 79, como cambiar, perdón, 83. ¿Alcanzamos uno más? Ujú. A continuación, la página 112, fiscalización de la concesión o permiso, señala, el servicio tendrá la atribución de verificar, y la Cámara le agregó la expresión verificar, fiscalizar y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión o del permiso, sin perjuicio de las demás atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley. Ministra. Sí, aquí solamente se agrega lo que es como lógico, este es un artículo sobre fiscalización, entonces se agrega explícitamente la palabra que tiene la atribución de fiscalizar. Senadora, En votación. senadora Allende, senadora Núñez, senador Durana, senador Moreira, señor presidente, A favor. aprobado 5-0 y terminamos con las áreas protegidas públicas. Muy bien. Entonces, bueno, queda el párrafo 8 sobre áreas protegidas privadas. Eso continuamos el día lunes en Santiago. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se eleva. Muchas gracias. Recording stopped.